¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar qué magia ocurre dentro de un móvil, una consola o incluso, no sé, algo tan simple como las luces LED de casa para que funcionen? Buena pregunta. Pues todo eso es electrónica. Hoy vamos a sumergirnos en unos materiales de estudio, unos apuntes para un taller de electrónica básica. Están pensados, creo, para quien empieza desde cero, ¿no? Como estudiantes de secundaria. Sí, exacto. Son una buena introducción. Vamos a ver qué ideas clave esconden estos apuntes. Exacto. La electrónica, en su nivel más fundamental, es básicamente el arte de controlar el flujo de unas partículas diminutas, los electrones. Los famosos electrones. Sí son. Y estos materiales que tenemos son como una primera toma de contacto. Desde cómo trabajar de forma segura, que, ojo, es lo primero, Fundamental. hasta cuáles son las piezas esenciales y cómo medirlas. Nuestra misión hoy es, destilar lo más importante de estos apuntes, ¿no? Ir un poco más allá de la simple definición y entender por qué estos conceptos básicos son tan relevantes hoy en día. ¿Suena bien? Pues venga, vamos a ello. Exploraremos qué es la electrónica, por qué insisten tanto en la seguridad, cuáles son esos ladrillos fundamentales, cómo se conectan para construir cosas y qué herramientas se usan en un taller. ¿Empecemos esta exploración? A ver, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la electrónica? Los apuntes la definen como una rama de la física y la ingeniería, que se dedica a controlar ese flujo de electrones del que hablabas. Eso es. La vemos en acción en casi todo lo que enchufamos o lleva batería, ¿no? Prácticamente en todo. Y un matiz importante que señalan los apuntes es que, a diferencia de la electricidad de, digamos, alta potencia, la electrónica suele trabajar con voltajes más bajos Ah, vale. y utiliza unos componentes muy especiales llamados semiconductores. Esos son la clave, de verdad, porque permiten controlar el paso de la corriente de manera súper precisas. Entiendo. Pero, antes de siquiera pensar en tocar un componente, los materiales dedican un espacio considerable a la seguridad en el taller. Y con mucha razón. Sí, es verdad, le dan muchísima importancia. Mencionan normas como llevar ropa adecuada y ajustada, nada de pelo suelto cerca de máquinas que giran, como un taladro, por ejemplo, Claro. y quitarse anillos, pulseras, bueno, cualquier cosa metálica que pueda causar un cortocircuito o engancharse. Tela. Son precauciones esenciales. Aunque se trabaje con voltajes bajos, la electricidad siempre requiere respeto, ¿eh? Las gafas de seguridad son otro punto clave. Sí, Sobre todo al soldar, por si salta estaño caliente o al taladrar. Y la ventilación al soldar. Fundamental por los humos del estaño. ya. También, claro, el sentido común con herramientas calientes como el soldador. El orden y la limpieza, que a veces parece algo secundario, pues son cruciales para evitar accidentes tontos. Cierto. Un cable tirado por ahí o una herramienta mal puesta te pueden liar una buena. Totalmente. También insisten en revisar las herramientas antes de usarlas y sobre todo preguntar ante la mínima duda. Nada de experimentos si no se está seguro de lo que se hace. Exacto. La curiosidad es buena, sí, pero siempre guiada por la seguridad. Los apuntes lo resumen bien. La mayoría de los accidentes ocurren por despistes o por saltarse las normas básicas. Un instante de distracción puede ser suficiente. De acuerdo, la seguridad es lo primero, mensaje captado. Ahora entremos en materia. Los apuntes introducen 3 conceptos básicos de la electricidad: tensión o voltaje, V, intensidad de corriente, I, y resistencia, R. Suenan importantes. Lo son los pilares. La analogía del agua en una tubería suele ayudar bastante a visualizarlos. Imagina que el voltaje, que se mide en voltios, V, es como la presión que empuja el agua por la tubería. Vale, Cuanta más presión, más fuerza tiene el agua, ¿no? vale. Voltaje como presión. ¿Y la intensidad? La intensidad de corriente, medida en amperios, sería el caudal de agua. O sea, la cantidad de agua que pasa por un punto de la tubería cada segundo. A más intensidad, más electrones fluyendo. Entendido. Presión y caudal. Y la resistencia completa el trío. Exactamente. La resistencia, que se mide en ohmios, omega, representa la dificultad que encuentran los electrones para pasar. Sería como si la tubería se estrechara o tuviera, no sé, obstáculos dentro. Ah, vale. Cuanta más resistencia, más difícil es que fluya la corriente. Menor será el caudal para la misma presión. Presión, voltaje, caudal, intensidad y dificultad u oposición, resistencia. La analogía funciona así. Y luego, los apuntes presentan la ley de Ohm. Parece que es la fórmula que conecta todo esto.
Mencionan V igual a I por R. Esa ley es, bueno, absolutamente fundamental. No es solo una fórmula, ¿eh? Es la descripción de una relación constante en muchos materiales. Permite predecir y calcular qué pasará en un circuito simple. El ejemplo que dan es muy práctico. Sí, el de la pila. Exacto, una pila de 9 voltios conectada a una resistencia de 1000 ohmios, o sea, un quinoohmio, un k-ohm. Aplicando la ley, I es igual a VR, pues 9 voltios entre 1000 ohmios nos da 0,009 amperios. 0,009 amperios. Eso suena a muy poquito. En electrónica sí, son corrientes pequeñas a menudo. Por eso se usan submúltiplos como el miliamperio, mA. 0,009 amperios son 9 miliamperios. Ajá. Lo crucial de la ley de Ohm es que nos da el poder de calcular una de las 3 magnitudes si conocemos las otras 2. Esto es lo que permite diseñar circuitos de forma predecible, no a ciegas, ¿entiendes? Claro, tiene sentido. También mencionan la potencia, P en vatios, W, calculada como P igual a V por I, que indica cuánta energía consume o disipa un componente. Bien, tenemos los conceptos y la ley que los gobierna. Ahora, ¿cómo organizamos las piezas? Los materiales hablan de conectar componentes en serie o en paralelo. Incluyen unos diagramas bastante claros, la verdad. Son las 2 configuraciones básicas, sí. En un circuito en serie, los componentes se colocan uno detrás de otro, forman un único camino para la corriente. Como vagones de un tren, dicen. Justo. La característica principal es que la misma corriente, el mismo caudal, pasa a través de todos ellos. Sin embargo, el voltaje total de la fuente, la presión, se reparte entre los componentes. Entiendo. Misma corriente para todos, pero el voltaje se divide. Y en paralelo... La fuente. Vale. Aquí la situación se invierte. Todos los componentes reciben el mismo voltaje, la misma presión. Pero la corriente total que sale de la fuente se divide, y una parte pasa por cada rama. Ah, vale. Como si el agua llegara a una bifurcación. La presión es la misma en todas las salidas, pero el caudal total se reparte entre ellas. Esa es una buena forma de verlo. Sí, elegir entre serie y paralelo depende de lo que queramos conseguir en el circuito, claro. Lógico. ¿Necesitamos que todos los componentes tengan el mismo voltaje? Pues paralelo. ¿Que por todos pase la misma corriente? Pues serie. Los apuntes también introducen términos como nodos, que son los puntos de unión, y mallas, los bucles cerrados, que son útiles para analizar circuitos más complejos. Y mencionan algo muy práctico, una tabla con símbolos electrónicos estándar. Supongo que es como aprender las letras antes de leer, ¿no? Exacto. Es el lenguaje gráfico universal de la electrónica. Saber qué símbolo representa una resistencia, un condensador, un LED o una pila permite entender esquemas dibujados en cualquier parte del mundo. Es fundamental. Perfecto. Pasemos a conocer a los protagonistas, los componentes electrónicos básicos que mencionan los apuntes. El primero es la resistencia. Ya hemos dicho que su trabajo es dificultar el paso de la corriente. Pero, ¿cómo sabemos cuánto lo dificultan? Vienen con unas bandas de colores. Parece un código secreto. Es un código, sí, pero no secreto. Es una forma estandarizada y muy visual de indicar el valor de las resistencias fijas más comunes. Los apuntes explican cómo leerlo, normalmente para las de 4 bandas. Ajá. Dan un ejemplo, una resistencia con bandas marrón, negro, rojo y dorado. A ver, el marrón es 1, el negro es 0, así que tenemos un 10. El rojo, como tercera banda, indica el multiplicador, que es por 100, o sea, añadir 2 ceros. Vale. 10 y 2 ceros. 1000. Eso es, 10 por 100 igual a 1000 ohmios, o lo que es lo mismo, un kiloohmio. Tiene lógica. Y la última banda, la dorada. Esa es la tolerancia. Dorado significa más 5%. Quiere decir que el valor real de esa resistencia puede variar un 5% arriba o abajo de los 1000 ohmios. O sea que no es exacto. No, estará entre 950 ohmios y 1050 ohmios. Es importante porque los componentes reales no son perfectos, claro. También existen resistencias variables, como los potenciómetros, que permiten ajustar la resistencia manualmente, como el control de volumen de una radio antigua, por ejemplo. Anda, claro. Interesante lo de la tolerancia. El siguiente en la lista es el capacitor o condensador. Dicen que almacena energía eléctrica, como una batería pequeñita. Algo así, pero la almacena de forma diferente, y sobre todo se carga y descarga mucho más rápido. Se mide en faradios, F, pero es una unidad enorme,
Así que lo normal es usar microfaradios μF, nanofaradios NF o picofaradios PF. Micro, nano, pico. Pequeñísimos. Sí, hay tipos principales. Los electrolíticos, que suelen tener más capacidad, pero tienen polaridad. Ojo con esto. Hay que conectarlos bien. Positivo con positivo y negativo con negativo. Importante eso. Y luego están los cerámicos, más pequeños, sin polaridad y normalmente con menos capacidad. Se usan mucho para filtrar ruido eléctrico o para estabilizar voltajes, por ejemplo. Entendido. Luego vienen los diodos y los LEDs. El diodo, según los apuntes, actúa como una puerta de un solo sentido para la corriente. Exacto, como una válvula antirretorno para electrones. Y un tipo muy popular es el LED, el diodo emisor de luz. Las lucecitas de colores de casi todos los aparatos. Esas mismas. Hace lo mismo, solo deja pasar la corriente en una dirección, pero al hacerlo emite luz. Los apuntes mencionan que el color depende del material y que hay distintos tipos. Indicadores de alta luminosidad para iluminar y los RGB que mezclan colores. Los RGB molan mucho. Sí. Un detalle crucial con los LEDs es que también tienen polaridad, normalmente indicada por una patilla más larga, el ánodo, positivo, y una más corta, el cátodo, negativo. Ah, como los electrolíticos. Sí, y muy importante como señalan los apuntes, un LED no se puede conectar directamente a una pila o fuente de voltaje, nunca. Ah, no. No, necesita siempre una resistencia en serie para limitar la corriente que pasa por él. Si no, se quema casi instantáneamente. ¡Puf! Adiós LED. La ley de Ohm nos ayuda a calcular qué resistencia usar para protegerlo. Ah, eso es clave. Hay que proteger al LED con una resistencia adecuada. Vale. Y el último componente básico que mencionan es el transistor. Dicen que es la base de la electrónica moderna y que sirve para amplificar señales o como interruptor. Suena potente. Lo es. Es una de las invenciones más importantes del siglo XX, sin duda. Revolucionó todo. Su capacidad para que una pequeña señal eléctrica controle una corriente o voltaje mucho mayor es lo que permitió pasar de los enormes ordenadores de válvulas a los circuitos integrados y, bueno, a todos los dispositivos que tenemos hoy. Flipante. Los apuntes mencionan los tipos BJT, controlados por corriente, y FET, controlados por voltaje. Esta pequeña pieza es, en esencia, el ladrillo fundamental de toda la era digital. Vale, tenemos los conceptos, las reglas, las piezas. Para trabajar con ellos necesitamos herramientas. Los apuntes destacan una en particular, el multímetro. Lo llaman la navaja suiza de la electrónica. Es una buena descripción, sí. Es un instrumento de medida multifunción. Permite medir las tres magnitudes básicas: voltaje, V, intensidad, A, y resistencia, omega. Las tres que vimos al principio. Exacto. Y casi todos incluyen también una función de continuidad, que es súper útil para comprobar si un cable está roto o si hay conexión entre dos puntos. Suele emitir un pitido si hay continuidad. Práctico. Los apuntes detallan cómo usarlo, seleccionar la función y el rango adecuados antes de conectar las puntas. Fundamental eso. Conectar la punta negra al terminal COM, común, y la roja al terminal correcto, V ohmio para voltaje o resistencia, MA o A para corriente. Y dan consejos de seguridad importantes, claro. Sí, son cruciales para no dañar ni el multímetro ni el circuito que estás midiendo. Lo fundamental es seleccionar función y rango antes de medir. Si no sabes el valor aproximado, empiezo por el rango más alto. Vale. Y lo más importante, para medir resistencia o continuidad, el circuito debe estar siempre apagado, sin alimentación, desconectado. Y evita tocar las partes metálicas de las puntas con los dedos al medir, que puedes falsear la medida de resistencia. Bien anotado. La otra herramienta estrella del taller parece ser el soldador Rocautín, para unir los componentes a las placas. Es la herramienta para hacer conexiones permanentes usando estaño. La técnica básica, como explican, es calentar simultáneamente la patilla del componente y la pista de cobre de la placa. Ambos a la vez. Sí. Luego aplicas el estaño a esa unión caliente, no directamente a la punta del soldador, ¿eh? Dejas que fluya formando una unión brillante y como cónica. Retiras el estaño y luego el soldador. Y dejas enfriar sin mover. Requiere algo de práctica, imagino. Sí, pillar el truco lleva un poquito, pero se consigue. Para hacer buenas soldaduras hay que practicar. Y de nuevo la seguridad.
Cuidado con la punta caliente, que queman mucho, usar gafas por si salpica estaño Exacto. y ventilar bien por los humos del estaño, que ya lo dijimos antes.